Puede haber casos en que la potencia adicional es benéfica. Otro comentario sobre el caso. El puntaje de SOCAL fue el que había que utilizar, era el único relevante en esa época, pero si vemos el puntaje EUTOS, podemos descartar muchas variables. La cuenta leucocitaria inicial del paciente ya no es relevante, ni la edad ni el sexo. Lo único relevante actualmente es el tamaño del vaso y la cuenta de basófilos. Es un paciente de alto riesgo, pero se basa en el tamaño del vaso y hasta cierto punto en la cuenta de basófilos. Otro comentario, el problema crucial lo vemos en pacientes con terapia anticonvulsivante. En casos que conozco es frecuente que el cambio en la terapia anticonvulsivante ocasione pérdida de control del tratamiento para LMC. En estos pacientes hay que trabajar de cerca con el neurólogo o con el internista para poder mantenerlos bajo control. Algunos de los anticonvulsivantes nuevos tienen otros mecanismos de acción que pueden ser más seguros para este tratamiento. Vemos lo que muestra el caso del doctor Ayala. Una vez que el paciente recibió nilotinib, a los 6 meses tuvo respuesta molecular mayor que no se ha perdido en 3 años. Pero de nuevo, es importante motivar a un paciente que ha pasado por muchos tratamientos difíciles y habíamos pensado que el único curso sería la recaída, pero el paciente le fue bien con nilotinib. Creo que el secreto de base aquí es lo que obtenemos del grupo italiano. Los pacientes cuya enfermedad no se transforma de fase crónica a fase acelerada o crisis blástica son pacientes que pueden tener reparación del ADN, aun cuando pueden tener otras mutaciones en los genes leucogénicos, estas se reparan antes de desarrollar leucemia de fase aguda. Esto no lo estamos midiendo por el momento, pero sabemos con otros pacientes en situaciones similares que una vez que han tenido resistencia hematológica durante 6 meses o 1 año, la enfermedad se transforma. Hay algo biológicamente diferente en pacientes como este que mantienen la fase crónica a pesar de tener resistencia hematológica. Doctor Kopperman, pues muy acertados sus comentarios. En realidad, si nosotros vemos en la práctica clínica, pues la posibilidad de que un paciente desarrolle resistencia hematológica a todos los fármacos que recibió este paciente, pues no ronda más allá del 2 o 3%. Entonces, este paciente desarrollando esta resistencia hematológica, pues estaba muy vulnerable a lo que comenta el doctor, que es la progresión a una fase avanzada de la enfermedad. Afortunadamente, pues él entra tempranamente a recibir este medicamento y bueno, pues la respuesta pues ha sido totalmente exitosa en el sentido de alcanzar los objetivos básicos de un paciente que ha sido resistente a imatinib. En este estudio que nosotros hicimos, doctor Kopperman, del uso compasivo de 57 pacientes en todo el país, una situación es que algunas cosas interesantes fueron que poquito más de 1/3 de estos pacientes entraron en fases avanzadas, fases aceleradas y fases blásticas. Y en todos los pacientes se hizo análisis de mutaciones. Sin embargo, a pesar de hacer el análisis de mutaciones, el total de mutaciones que obtuvimos en estos 57 pacientes solamente estuvo alrededor del 30%. Esta es una situación que comparado con otros estudios, pues es una situación de un porcentaje bajo de mutaciones, considerando que una proporción de estos eran pacientes avanzados, crisis blásticas incluso. Entonces, los mejores resultados que se obtuvieron fueron en pacientes con fase crónica y algunos de fase acelerada. Los pacientes de crisis blástica, bueno, definitivamente la mayoría murió dentro de los primeros 3-4 meses a pesar del nilotinib, pero esto nos ha alertado un poquito en el sentido de que, pues seguramente, cuando menos en nuestra población de pacientes, pues debe haber otros mecanismos de resistencia que tampoco los hemos relacionado con la situación de evolución citogenética clonal porque no se han detectado. Y que hay posiblemente un punto que a lo mejor pueda ser clave, pues sea el problema de adherencia, que es algo en lo que se ha enfatizado mucho. Detectando esta situación y detectando porque yo después de ese grupo de pacientes pues he tenido estudiados
pues alrededor de 50 pacientes más con análisis de mutaciones, y la tasa de la proporción de pacientes con mutaciones sigue siendo bajo. Entonces, para mí, y con un cariotipo en el cual no tiene una evolución clonal significativa como para explicar esto, u otros mecanismos de resistencia identificables, pues estamos considerando que posiblemente la situación de resistencia se esté generando en el propio paciente, que siendo pacientes institucionales, que siendo pacientes que muchas veces no reciben pues el tiempo óptimo por la cantidad de pacientes que manejamos diariamente, pues a lo mejor la situación de educación, como ya lo hizo David Marín en Londres, en el cual, pues siendo pacientes de seguramente mucho mejor nivel económico e intelectual de los pacientes que nosotros manejamos, pues se veía un problema de adherencia muy importante ya cuando se hacía un estudio de seguimiento muy estricto. Entonces, nosotros hemos tratado de modificar este punto a través de pláticas bimestrales de pacientes, y pues nosotros vemos muy entusiasmados a los pacientes en esas pláticas, con muchas preguntas, se les reitera, se les habla mucho de que el apego al tratamiento es crucial para que la supervivencia de los pacientes y el persistir en la respuesta se pueda dar de una mejor forma. No sé qué opinas al respecto, doctor. I agree. I think the fact that these patients have not developed mutations says a lot about how much you have achieved with the compliance. Because when they've analyzed retrospectively the large studies, analiza retrospectivamente los estudios grandes, vemos que el problema que predice las mutaciones siempre es una interrupción prolongada del tratamiento con el inhibidor de la tirosina sinasa. Como el profesor Laneuville nos dijo, una vez que uno está en un TKI, tiene mutaciones de resistencia selectas, pero a baja frecuencia. Si las demás células, junto a las células resistentes, están muriendo, las células resistentes mismas nunca tendrán la oportunidad de crecer y formar una clona predominante, pero en cuanto se interrumpe el tratamiento durante un tiempo, toda la enfermedad se desarrolla y queda uno con una masa crítica de células resistentes. Hay cierta evidencia de que hay poblaciones de pacientes más cercanas al Ecuador que podrían tener una mejor reparación del ADN. Creo que esto tiene que ver con la radiación solar y otros riesgos de mutaciones fuera de la LMC. Por lo tanto, estos pacientes quizás tengan una tasa menor de desarrollar mutaciones de BCR-ABL. Creo que este caso es un muy buen ejemplo de por qué nilotinib y los fármacos de segunda generación no son buenos simplemente porque paran las mutaciones de BCR-ABL, sino porque son diferentes de imatinib a pesar de que comparten la misma espina dorsal. En muchos pacientes puede haber una respuesta que no se puede obtener con imatinib. Gracias, doctor Coppen. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a las ponencias presentadas hoy? Sí, doctor. Pues para ti, doctor Ayala. Sí. Y el doctor Copperman hizo notar que nuestros pacientes hay con frecuencia hepatopatías, y no nada más en leucemia granulocítica crónica, lo vemos en otras patologías hematológicas. En tu estadística que mencionas ahorita, ¿qué tan frecuente fue la hepatopatía y cómo influyó en el transcurso de los pacientes? En realidad el problema de hepatopatía, hace un rato comentábamos con los doctores que la mediana de edad del diagnóstico de nuestros pacientes pues es menor a lo que ellos tienen en Occidente, casi en una década. O sea, tenemos pacientes jóvenes con una mediana de 42 años. O sea, eso de entrada pues ya lo saca de la década de la quinta década de la vida, que es donde se incrementan la mayoría de las patologías sistémicas. Y en mi población pues hay pacientes muy jóvenes, o sea, tenemos pacientes de 16 años, 18 años, pacientes que me han virado de pediatría. Realmente el problema de hepatopatía, yo con imatinib lo he visto mucho menos que lo que he visto con interferón. Yo mucho tiempo, muchos años estuve tratando pacientes con interferón con primera línea porque no tenía el acceso a los inhibidores a pesar de haber hecho el estudio fase 2. Cuando nosotros iniciamos el total de pacientes que podíamos darle
a nuestros pacientes, pues solamente nos dieron para 20 pacientes, después de que en el estudio fase 2 habíamos incluido 28 pacientes en fase crónica, así que tuvo una reducción. La mayoría de los pacientes que